Muy buenas a todos. En primer lugar, quería decir que es todo un honor participar en este cuarto encuentro hispanoamericano de naturopatía. Quería daros las gracias por preguntarme si quería participar. Soy Didia Clara Rivas Sanabria, delegada de FENACO de la Comunidad Valenciana en España. Y bueno, os traigo una ponencia en la que voy a tratar las consideraciones que tenemos que tener los naturópatas cuando nos viene una persona con dolencias osteomusculares. Todo lo que tenemos que contemplar. Pues vamos allá. Bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo es ese dolor. Hay que preguntar a la persona cómo es el dolor. Y Philip Maslow en 2001 realizó la siguiente descripción, dividió, digamos, en dos tipos, que sería mecánico e inflamatorio. Por un lado, el mecánico es un dolor que es de desgaste, que aparece sobre todo ya entrada la tarde, la noche, que sobre todo cuando realizamos un esfuerzo lo notamos y ya puede incluso quedarse ahí. Es generalizado en todo el cuerpo o en unas zonas determinadas, digamos, pero no lo puedes localizar, decir, pues me duele aquí exactamente, sino es más bien, pues me duele por aquí, ¿no? Es lo que nos suelen decir los clientes. La causa de ese dolor es puntual y además el reposo lo alivia. Por otro lado, tenemos el dolor inflamatorio. Con ese dolor, digamos que siempre estamos afectados. La persona nos dice, no se me quita, me duele todo el rato. Además, aparece por la mañana, que es característico también de este tipo de dolor. Y al menor movimiento lo despertamos. Enseguida, en cualquier cosita que hagamos, ya nos duele. Es localizado, aquí sí que podemos decir, pues es que nos duele aquí, exactamente. Aparece además de golpe y mejora con el movimiento. Un poquito más adelante en el tiempo, Puebla Díaz en 2005 realizó una clasificación teniendo en cuenta otros ámbitos también, como la duración, la patogenia, la localización, el curso, la intensidad, los factores pronóstico de control del dolor, que básicamente es la respuesta a la analgesia, y lo que denominó farmacología, que también es básicamente respuesta a opiáceos. Esto no es excluyente de lo de Maslow ni mucho menos, simplemente que hay que tener en cuenta pues todo, ¿vale? Bueno, pues lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es el modelo a utilizar. Obviamente, como naturópatas, pues nuestro modelo es el modelo naturopático que voy a explicar a continuación, pero quería que vierais primero, el modelo médico para que tengáis un contexto a la hora de ver el nuestro, ¿no? El modelo médico es un modelo que es lineal, que se reduce sobre todo a síntomas fármaco, a me duele esto, tómate esto, me pasa esto, tómate esto. Esto para episodios puntuales está muy bien, te das un golpe, pues obviamente te duele, pues te tomas algo, te duele la cabeza, te tomas algo, que obviamente siempre si fuera algo natural, pues mejor para el cuerpo. Pero bueno, no pasa nada, te puedes tomar algo y ya está. Pero cuando es algo, un dolor que no es así simplemente de que te pasa esto de ahora por un golpe o por un dolor de cabeza rápido, de lo que sea, que es algo que es recurrente, que lleva tiempo, que pues si estamos tomándonos cosas, estamos enmascarando los avisos del cuerpo que son esos dolores que tenemos. Entonces, por favor, esto no es que todos los médicos lo hagan, que seguro que, aparte que conozco muchos médicos, ya no solo naturópatas, sino que no son naturópatas, que no lo siguen, que siguen un poco algo parecido, digamos, al naturopático, y que ojalá fuera así para todos, pero desgraciadamente la mayor parte de los médicos utilizan esto, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Que aparte de, como digo, que enmascaramos avisos del cuerpo, estamos creando enfermodependientes, que la gente no sabe qué le está ocurriendo, no sabe de dónde vienen sus problemas y entonces lo que hacen es eso, es lo único que saben es que se pueden tomar y a veces pues ni eso, porque llegan y se lo toman y muchas veces
no se leen ni los prospectos, no saben nada y ya está. ¿Me das esto? El médico me ha hecho esto. Pues ya está. Y hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas. Hay que devolvernos un poco, digamos, el poder de tener conciencia, de actuar, de saber, de conocer nuestra propia salud, ¿vale? Bueno, pues seguimos al otro. Bueno, pues este ya es el nuestro. El modelo naturopático es un modelo multifactorial. El otro decíamos que era lineal, síntoma-fármaco, pues el nuestro tiene en cuenta varios factores, factores ecológicos, biológicos, psicológicos y sociales. ¿Por qué? Pues porque no podemos tener en cuenta uno solo, porque hay varias variables, varias cosas, interactomas, que lo estaba aquí, me venía la palabra, pero la estaba aquí leyendo, que están interactuando entre sí. Entonces, si solamente tratamos una y las demás no vamos a hacer absolutamente nada. Tenemos que tratar al cuerpo como un conjunto porque es así. ¿Vale? Entonces, además, la enfermedad la contemplamos como un aviso del cuerpo, no como una cosa última en la que sea eso y sea solo eso y ya está. Es decir, me pasa esto, porque hay mucha gente que dice, no, es que tengo esta enfermedad como si no viniera de ningún sitio, como si de repente apareciera en su vida, pues ya está, ahora tienes diabetes. Ya, vale, pues a ver, hay muchas causas. Puede que tengas un componente genético importante, que tu madre, que tu abuela, que tu bisabuela tuvieran diabetes y tú tenerla, pero siempre no deja de ser las papeletas que tú compras, digamos, para poder tener algo, pero hay cierto nivel de prevención que podemos hacer de esa salud igual que de promoción, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas, el otro modelo, pues no las contempla. Y nosotros es súper importante que las contemplemos, porque, como decía, la enfermedad es un aviso del cuerpo, porque nos puede decir un paciente que le duele en algún sitio y eso, como pongo ahí, está revelando, pues en algunos casos, como estudió Maslow, por ejemplo en la espalda baja, pues un problema genital. No quiere decir que sea una regla y que a todo el mundo que le duele la espalda baja tenga un problema genital. Por favor, no generalicemos. Hay que tratar a cada salutante, para utilizar la nomenclatura nuestra, como una cosa, como una persona individual, un proceso individual, y tenemos que tener en cuenta esos factores, esos multifactores ecológicos, biológicos, psicosociales de la persona y tratarlos de forma completa, no quedándonos cojos con una sola cosa. Vale. Bueno, pues ¿qué incluimos dentro de dolor osteomuscular? Es decir, cuando decimos dolor osteomuscular, ¿qué queremos decir con esto? Pues en la revista esta de aquí de la derecha que os pongo, que se llama Executive Summary of the Burden of Musculoskeletal Diseases in the United States, básicamente dice que de la cabeza a los pies incluimos las artritis y otras condiciones reumáticas, los desórdenes y condiciones de la columna vertebral, las deformidades de la columna vertebral y condiciones relacionadas, la osteoporosis y osteopenias y todos estos procesos, cáncer de hueso y o tejido tisular, lesiones musculoesqueléticas en el cuello, columna vertebral, pelvis, extremidades y además incluimos esguinces y sobrecargas. Además, no solamente es para adultos, sino que también es para niños y adolescentes esta descripción. Bueno, por tanto, ¿a qué nos puede afectar? Pues como dice la OMS, esto es descripciones de la OMS, a las articulaciones, a los huesos, a los músculos, a la columna vertebral y a varios sistemas o regiones del cuerpo. Pasamos a un poquito la chicha, que veáis cómo afecta esto a la población, a dar unos datos sobre epidemiología. Estos datos son de Estados Unidos en concreto, sacados de esta revista, que se vio que en 2012 1 de cada 2 estadounidenses fue diagnosticado con alguna dolencia osteomuscular. ¿Cómo os quedáis? Sobre 18 millones de adultos, que es un 6% de la población,
informaron de ser incapaces de realizar al menos una de las actividades comunes sin ayuda, debido a las dolencias osteomusculares. Actividades como caminar, levantarse de la silla, bañarse o ir al baño. Esto es muy grave lo que estamos diciendo. Un 6% de la población estadounidense no puede hacer estas cosas solo, por sí mismo. Entre niños y adolescentes, estas dolencias solo son sobrepasadas por infecciones respiratorias como causa de pérdida de colegio. Es decir, que los niños, salvo cuando se ponen malos por un resfriado o algo así, lo siguiente por lo que faltan a clase es porque les duele algo. Es muy grave también que en niños ocurra esto. La artritis es la causa más común de discapacidad entre los adultos estadounidenses y afecta a un 25,5 millones de personas. Esto es muchísimo, pero no solo nos quedamos aquí, sino que se ha visto por los estudios que se han hecho que para 2030 probablemente afecte a 67 millones de personas. Lo que estamos hablando es un 25% de la población de todo el país. Estos datos son muy, pero que muy, muy graves. Pasamos a mi país, que es España. Lo que he encontrado aquí en España es, en este estudio de Ramos, Blas y López, los datos que dolor osteomuscular crónico que afecta a un 10 a 15% de la población en general, que se presenta generalmente sobre los 50 años y que sobre todo afecta a personas que realizan actividades laborales y o deportivas repetitivas. Pero vamos, que un 10-15% de la población también es muchísimo. Luego en la web de la OMS tenemos que el dolor osteomuscular es la causa principal de discapacidad en 4 de las 6 regiones de la OMS. Y además que el dolor lumbar es lo más común y se produce entre el 20 y el 33% de las personas. Esto es, vamos, yo me quedé muerta cuando vi todo esto. Pero es así. Y eso que cursa con dolor. Mucha gente. Estamos hablando de muchas personas. ¿Y qué debemos tener en cuenta para abordar esto? Como rezaba mi presentación, ¿cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta en el abordaje naturopático? Bueno, pues obviamente, como decían cuando explicaba nuestro modelo, no podemos tener en cuenta una sola cosa, hay que tener en cuenta absolutamente todo. ¿Y qué es todo? Pues son las variables personales, la medicación, las pruebas e informes que nos puede traer del médico o del fisioterapeuta, del traumatólogo, quien sea, aspectos reveladores del dolor y la evaluación de ese dolor, hay que evaluarlo. Ahora lo vamos a ir viendo. Pues iríamos en primer lugar con las variables personales. No me voy a centrar en ellas, solo las voy a mencionar porque en el 5º Congreso de Naturopatía de la Comunidad Valenciana hablé, la charla fue sobre las dolencias de espalda y entonces me centré mucho en esto y como dentro de los dolores osteomusculares están las dolencias de espalda, pues si queréis verlo de forma mucho más descriptiva, que además era de más tiempo, podéis verla allí. Ahí doy muchos datos, sobre todo muchos estudios y está muy interesante, así que os invito a todos a verla. Bueno, pues las variables personales que tenemos que tener en cuenta son la genética, la edad, la altura, los problemas psicológicos o en general los factores psicológicos, no solo problemas, el sexo, si hay alguna descompensación ósea y muscular, el empleo, el trabajo, el empleo y además el nivel socioeconómico, que es obviamente están las dos cosas relacionadas, la vida familiar y el embarazo, la adopción de posturas inadecuadas, los malos hábitos en general. Creo recordar que en el congreso que os dije tenía estudios sobre todo de tabaco y de alcohol, por ejemplo, y luego pues estaría la actividad física, ¿no? Cuán sedentarios o activos somos.
Pasamos ahora a los medicamentos. ¿Por qué es importante tener en cuenta los medicamentos que esté tomando una persona? Por muchas razones, entre ellas destaco para esta presentación el que nos puede dar un efecto secundario que no controlemos y que sea, por ejemplo, ese dolor osteomuscular, como es en este caso lo que os traigo son el del dolor de espalda, que está en el prospecto de estos medicamentos. Pero si no lo conoces, no lo sabes, igual llega la persona, me duele muchísimo la espalda y tú estás pensando que puede venir de otra cosa y de repente dices, ostras, está tomando fentermina o topiramato o ezetimiba o cualquiera de las formas en las que están estos componentes que vienen aquí, el Listaril, el Ximia, el Tuicor, pues ya sabes que probablemente venga de ahí. Se elimina, o mejor dicho, nosotros no eliminamos, se le dice al médico si puede eliminar, sustituir o disminuir el fármaco y vemos si ese dolor venía de él. Si no, pues eso ya es otra cosa. Pero hay que tener esto en cuenta porque es muy importante, porque lo que digo, que igual estamos buscando cuál es, digamos, de dónde viene ese dolor y es de aquí, simplemente, de que está tomando un medicamento. Y para esto, pues este efecto secundario es uno de tantos, o sea, para el resto de dolencias, de problemáticas, ya no os quiero ni contar. Hay que verlo siempre, porque nos puede ser, vamos, puede ser un factor decisivo totalmente en el tratamiento. Bueno, pues las pruebas o informes, tampoco igual me voy a detener mucho, simplemente eso que nos traiga, como dije, informe del médico, del traumatólogo, del fisioterapeuta, pues una resonancia, una densitometría, todas estas cosas hay que mirarlas y muy bien además. Vale, pues pasaríamos ahora a evaluar el dolor, ¿no? Cómo ese dolor, cuánto duele, digamos. Y para ello os traigo primero estas dimensiones de un estudio de estas tres chicas que me gustó muchísimo, que dividen, digamos, al dolor en tres dimensiones, como decía. Una es la sensorial discriminativa, que es cualitativa, en la que nos fijamos en características espaciales e intensidad, es decir, en la anatomofisiología. Luego, por otro lado, tenemos que tener en cuenta la dimensión motivacional afectiva, que esa ya es subjetiva. Tenemos que ver las respuestas de miedo y ansiedad, viendo cómo es ese dolor, de tolerable o de la aversión que tenga, ¿no? hacia el dolor. Y luego está la dimensión cognitivo-evaluativa, que es objetivo-subjetiva, y en ella tenemos que tener en cuenta el afrontamiento, la experiencia y las variables socioculturales, porque todo esto también es muy importante. Entonces, lo que yo digo siempre es que tendríamos que tener que elaborar una entrevista y unas escalas, digamos, con todo lo que nosotros consideremos necesario conocer. En la presentación del quinto congreso de Valenciano de Naturopatía di un ejemplo en el que se trataban aspectos como, por ejemplo, que cómo era el dolor, que si era quemante, punzante, eléctrico, sordo, lancinante, palpitante, si se alivia con el reposo, la postura, la actividad, los factores psicológicos, con varias escalas, había de colores, de puntuaciones, pues todo esto, como digo, deberíamos de elaborar nuestra propia entrevista y nuestra propia escala con lo que nos interese conocer de la persona que creamos que nos va a dar el kit de la cuestión, ¿no? De dónde viene, de dónde podría venir ese problema, de dónde, o sea, cómo podemos abordarlo. Entonces, lo interesante es eso, que cada uno tengamos nuestro, como dicen, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo, decimos aquí en España, pues algo así. Vale. Pasamos entonces a aspectos reveladores del dolor, que esto es lo que decía al principio, por ejemplo, que puse el ejemplo de Maslow, que vio en sus estudios que a veces el dolor lumbar, bueno, en la zona baja, no solo lumbar, en general también sacra, bueno, que podía ser una revelación, ¿no? Que podía ser
aviso de un problema genital, ¿no? Bueno, pues os traigo aquí estudios que se hicieron, que los tengo mucho más descritos en lo de el congreso que os digo de naturopatía de la Comunidad Valenciana, en los cuales se vio que la relación entre vértebras y órganos del cuerpo. Hay muchísimos, pero muchísimos estudios de esto. Yo solamente he traído 3 ejemplos de nada, pero hay de verdad muchísimos. Bueno, pues tenemos por un lado que a veces una afección nos causa una desviación, que por ejemplo vieron que en ratitas tras fototrombosis se producían cambios y luego también tras prolapso pélvico se producían cambios, en este caso lumbosacros y pélvicos, en la columna vertebral, en la pelvis. Entonces hay veces que nos pasa algo, tenemos una infección de lo que sea y nuestro cuerpo reacciona a ella, digamos, pues adaptándose, y entonces pues nuestra morfología cambia. Entonces estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y por otro lado se produce también al revés. Vieron que provocándole a las ratitas lesiones en diversas zonas, se producían de la columna vertebral, perdón, daños como por ejemplo daño crónico en riñones, neuroinflamación, neurodegeneración, cambios cognitivos, cambios afectivos. Entonces, que estas cosas son muy, muy, muy importantes. Que hay veces que viene, no, es que tengo escoliosis o esta vértebra así, o esta... Y hay veces que, imaginaos, sobre todo quien sea también quiromasajista, de naturopata quiromasajista, o que tenga alguna fisioterapia o alguna cosa relacionada con el masaje y con las movilizaciones, ¿no?, en el cuerpo, los cambios que se pueden producir, que podéis ayudar a los saludantes que vengan, en el caso de que, por ejemplo, pues a lo mejor estemos en un caso concreto de afección-desviación. Si volvemos a colocar eso, a lo mejor se arregla, o mejor que no sea, tampoco es, no me gusta decir este tipo de cosas porque parece como algo milagroso, ¿no? De repente tocas este botón y ya, pum, fuera, no, se acabó el problema. Y no es así ni mucho menos, pero quería decir que la ayuda que puede brindar al proceso, ¿vale? O al revés, eso, en el caso de desviación, que dé una afección, ahí sí que al colocarlo, pues igual la afección, dependiendo del grado en el que esté, ahí sí que podría, digamos, terminar, ¿no? Así que creo que es algo súper importante a tener en cuenta. Luego, por otro lado, están los factores psicológicos, que según estudios, y hay muchos, os lo garantizo, que es que a mí me hace mucha gracia porque cuando hablo de estas cosas muchas veces la gente piensa que me lo invento o que no es ciencia, y no, hay muchísimos, pero muchísimos estudios sobre esto, ¿vale? Este en concreto es como, habla de varios, hacen como un análisis de varios estudios y además ellos han visto también cosas. Entonces me hizo mucha gracia, quería describir el nombre, porque le llamaron al estudio síntomas somáticos médicamente inexplicados. Y es que es verdad, es así, que muchas veces la gente cuando viene a mi consulta me dice que va al médico y le dice el médico, no tienes nada, no tienes nada. Le han hecho 20.000 pruebas, le han hecho, pues eso, la han ocultado de diferentes maneras y no le han visto nada. Y él dice, ¿y por qué me duele? ¿Por qué me duele si es que no tengo nada? Algo tengo que tener, y se enfadan con los médicos. ¿Cómo puede ser? Pues claro que algo hay, y en muchos casos ese algo, que es lo que estamos hablando, son factores psicológicos: el estrés, la angustia, la ansiedad, la depresión, el miedo, el insomnio, la hipocondria, las relaciones sociales conflictivas, las preocupaciones obsesivas. Todo eso nos puede dar muchas, muchas cosas, como por ejemplo lo que ponen en este estudio, que hay muchos más, os lo recomiendo también. Bruxismo, alteraciones cardíacas, dolor torácico, malestar abdominal, dolor lumbar, dolor pélvico, fatiga crónica, de todo, como veis, de todo. Y luego resulta que te vienen, no tengo nada, bueno, iba a decir doctor, no en mi caso, que vayan al médico, ¿no?
O que vengan al mío y me digan simplemente, Lidia, no me ven nada el médico, por favor, ayúdame, ¿qué tengo? Y yo aparte, en este caso, soy psicóloga, pues veo que muchísimas veces me viene la gente con cosas que están muy relacionadas con esto. Y son dolencias que son físicas, que tú las puedes medir, digamos, las estás viendo, pero no vienen del cuerpo hacia abajo, vienen de aquí arriba, de la cabeza, ¿no? Entonces, cuando les ayudas un poco en ese sentido, pues lo otro disminuye o incluso se resuelve. Bueno, esto lo he querido incluir porque creo que es importante ver un poco qué nos dice la OMS sobre esto, para que veamos cuál es nuestro papel, por qué somos tan absolutamente necesarios para todo el mundo. ¿Por qué? Pues mirad, os digo por qué. Como podéis leer aquí, mira, os lo voy a leer tal cual. Dice, prevención y manejo. Esto es un extracto, ¿vale? Al final en la bibliografía está de donde lo he sacado, es de la web de la OMS, y hay un apartado que pone sobre los dolores osteomusculares, ¿eh? Es solamente sobre ello. Prevención y manejo. Algunas de estas afecciones requieren atención especializada o quirúrgica, pero muchas pueden tratarse en centros de atención primaria mediante intervenciones básicas no farmacológicas como la actividad física, el control de peso, que esto está muy bien que lo estén diciendo, que no sea todo medicación, 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 sino y médico, 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 que también hay otras cosas que se pueden hacer, pero aquí dicen, o la psicoterapia combinada con un tratamiento farmacológico. Quiero pensar que se refieren cuando dicen tratamiento farmacológico a la analgesia principalmente. Entonces, pues por ese lado me quedo un poco más tranquila. Pero sí que es verdad que, ¿por qué directamente le decimos a la persona que se tome algo de farmacológico? Vamos a intentar primero un poco en esa psicoterapia a ver qué hacemos. Si vemos que no se puede, pues vale, ¿no? Pero que ya directamente te digan combinada con, pues ya te insta a eso, ¿no? A que es combinada, no es sola. Pero bueno, no quiero entrar tampoco mucho en ello. Y luego tenemos respuesta de la OMS. La OMS, consciente de la enorme carga de discapacidad que causan los trastornos musculoesqueléticos en todas las edades y todas las regiones del mundo, sobre todo en sus efectos en la capacidad funcional, aplica el enfoque de atención integral a las personas mayores con el fin de mejorar la función ósea, muscular y articular mediante distintas intervenciones basadas, como uno de sus elementos esenciales, en los ejercicios multimodales. Un aplauso desde aquí muy grande a la OMS en este caso. Me ha gustado mucho, es cierto, o sea, está claro. Hay que ayudar en eso, o sea, le falta, digamos, todo lo que nos representa. Aparte de eso también estaríamos nosotros en ejercicios multimodales, pero todo lo que representa la naturopatía, pero bueno, está muy bien, no todos son fármacos. Y por último, pone atención integral a las personas mayores. El Programa Mundial de Trabajo de la OMS en la esfera de rehabilitación reconoce también la necesidad de tratar las dificultades funcionales que causan los trastornos musculoesqueléticos. La prevención de los traumatismos musculoesqueléticos forma parte del Programa de Trabajo Mundial de la OMS en la esfera de la seguridad vial. Vale, esto básicamente dice en la esfera de la seguridad vial. ¿Por qué lo ponen ahí? No entiendo muy bien por qué ponen en la esfera de la seguridad vial. Pero bueno, vamos a obviar eso y vamos a quedarnos con lo que dice de la prevención. Aunque lo metan por ahí, igual es una mala traducción, no lo sé. Bueno, la cuestión es prevención. Es importantísima la prevención. Nosotros, como naturópatas, como lo puse en el modelo, contemplamos eso. El modelo médico también debería de incluirlo, también debería de contemplarlo, porque es la base. O sea, si prevenimos las enfermedades, no van a llegar a ocurrir. Entonces, no nos vamos a gastar ese dinero, y ya no por el dinero, sino por la salud de las personas, pero además, a nivel económico, no nos vamos a gastar ese dinero luego en
medicamentos, en todas las actividades, que obviamente tienen que estar ahí, está muy bien, pero mejor prevenir que curar, como dice el refrán que tenemos aquí en España. Así que, ¿qué puede hacer un naturópata? Bueno, pues obviamente la naturopatía engloba muchas cosas que son la alimentación y la naturopatía ortomolecular, fitocomplementaria, herbología, técnicas de masaje y estímulos naturales, naturopatía energética, todo lo de acupuntura, auriculopuntura, pues reflexoterapia, técnicas psicológicas y técnicas corporales. Es decir, no nos quedemos solo con una sola cosa, porque tenemos que estar con todas las cosas. O sea, un naturópata, como decía antes en el modelo, no es modelo lineal, te pasa esto y hago esto y ya está, sino tenemos que contemplar todos esos interactomas que están, valga la redundancia, interactuando y atacar por todos los sitios, por todos los frentes, para ayudar al problema de la mejor forma posible y de la forma además más rápida que tengamos para que dé resultados cuanto antes para que la persona se vea lo mejor posible en poco tiempo. Y nada, pues muchísimas gracias. Aquí os dejo la bibliografía y espero que os haya gustado mucho. Un saludo a todos.